Así que, hermanos, vamos a Mateo capítulo 7 y vamos a estar exponiendo entonces desde los versículos 1 al 6, pero permítanme primero leer el versículo 1 y oramos para poner en manos del Señor, que ciertamente ahí estamos mejor, este tiempo en donde vamos a estar predicando la palabra de Dios. Mateo 7, versículo 1 dicen: no juzguen para que no sean juzgados. No juzguen para que no sean juzgados. Señor, estamos delante de ti, oh Dios, y esta es tu palabra, Señor. Queremos predicarla de manera fiel, queremos predicarla, Señor, conforme a como tú la has inspirado para nosotros, Señor. Queremos, bendito Dios, ser fiel solamente a ti, Señor, y que muchas veces hemos tergiversado tu palabra, Señor, de muchas maneras. De hecho, este texto es de los más utilizados por la humanidad, pero de una manera equivocada, Señor. Porque ciertamente lo más rápido que sale de nuestro corazón, Señor, cuando alguien nos juzga, es decirle: no me juzgues, porque tú no nos puedes juzgar. Señor, ayúdanos a entender esto a la luz de tu palabra, Señor. De que tengamos corazones enseñables, de que si nos han enseñado este texto por mucho tiempo, Señor, podamos poner nuestras mentes y nuestro corazón en blanco y que podamos recibir de ti, Señor, de tu palabra, bendito Dios, lo que tú tienes para decirnos hoy, Señor. Padre, que no sea yo un estorbo para mis hermanos, que no sea un estorbo para cada uno de los que están en este lugar, y que más bien, Señor, que a pesar de mí, tu Santo Espíritu haga la obra en cada corazón aquí presente, Señor, para la gloria y alabanza de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Señor, oramos todas estas cosas en el nombre de nuestro bendito Salvador, para tu gloria y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Una de las cosas que en mi vida como creyente he notado son personas diciendo frases como esta: solo puede juzgarme Dios. O Dios conoce mi corazón, tú no puedes juzgar esa situación que yo estoy viviendo. Solo Dios me conoce. Precisamente estas dos frases deben generar en el ser humano más temor que escapatoria. Y normalmente cuando esta frase alguien la ha escuchado o la ha dicho entre nosotros, normalmente lo que tendemos a hacer es tratar de escapar de la situación en la que el hermano o la otra persona nos coloca cuando decimos: solo Dios puede juzgarme. Pareciera que fuera una ruta de escape para no tener que confrontar, o más bien ser confrontados por otros y que nos hagan juicio, ¿verdad? Pero realmente cuando decimos una frase como esta: solo Dios puede juzgarme, realmente deberíamos temer más de lo que en la realidad utilizamos esa frase. Y es evidente que al decir esto como escudo para no abrir sus vidas realmente y esconder la verdad de nuestros corazones, que puedan conocer al Dios verdadero. Lo que preocupa de esto es que hay muchas personas, pero en cantidades abrumadoras, que dicen ser creyentes y de una u otra forma también salen con estos dichos de una manera deliberada y desprovista de todo asidero en la bendita palabra de Dios. De hecho, muchos citan este versículo que acabo de leer sin tener en cuenta el contexto, con el único propósito de querer injertar nuestras ideas al texto bíblico y no abrir los corazones honestamente para luchar contra nuestros pecados de una manera bíblica. Normalmente lo que hacemos es decir este tipo de frases sacado de todo contexto, porque incluso muchos yo los he escuchado cuando dice Mateo capítulo 7 versículo 1: no juzguen para que no sean juzgados. Pero sacamos esta frase de manera desprovista del texto y lo descontextualizamos para nosotros entonces tener un pretexto para nuestras vidas. Y si el texto, acabara allí, podríamos tener una incansable discusión sobre qué hacer, cómo hacerlo, o más bien cómo no hacerlo.
Pero gracias a Dios que el Señor en el Sermón del Monte, el Rey, es decir, Jesús, está dando dichos y mandatos conforme al nuevo pacto que tenemos en Él, que nos dejan no solo con la sentencia de no juzgar, sino que nos menciona ilustraciones o ejemplos de cómo hacer las cosas para que podamos aplicar a nuestras vidas las verdades del Evangelio de Jesucristo. Así que no es tan sencillo como tú no me juzgues porque solo Dios conoce mi corazón. Y como todo en el Sermón del Monte, debemos buscar el espíritu de lo que el Señor está diciendo. Por supuesto, en el contexto en el que lo está diciendo. Por eso es importante recordar que el Señor está dando este sermón que lo venimos estudiando desde el capítulo 5, ¿verdad? El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo es un solo sermón que el Señor Jesús, sentado, ¿verdad?, en una piedra delante de sus discípulos y de multitudes, dice por allá el capítulo 5, versículo 1, en donde predica la palabra, Entonces es importante que en ese público variado hay discípulos de Jesús, hay judíos normales, pero también hay un grupo de personas que se la pasaron todo el ministerio de Jesús persiguiéndole, o como decimos en la costa, buscándole la caída. Estaban buscándole la caída, llamados los fariseos. Así que ese es el escenario en donde este texto o esta parte del sermón Jesús la está dando. Entonces, si tomamos la sentencia de Jesús aislada del contexto en el que estaba y del contexto de lo que sigue diciendo, podemos caer en errores para justificar nuestros pecados y no creer en nuestra vida, y no crecer en nuestra vida de piedad. Noten lo que sigue diciendo el Señor acerca del juicio que hacemos. ¿Qué nos dice el versículo 2? Dice, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con la que miden o con que midan, se les medirá. El espíritu del no juzgar realmente es la motivación con la cual lo hacemos. Entonces, no es que no lo podamos hacer, sino que cuando lo hacemos debemos hacerlo bien, hacerlo justamente. Noten lo que dice Jesús, porque con el juicio con que ustedes juzguen, es decir, Jesús no está diciendo que no juzguen, sino que lo hagamos de una manera bíblica, que lo hagamos de una manera correcta, porque si Él dice primero que no juzguen para que no sean juzgados, pero después dice, porque con el juicio con que ustedes juzguen, es porque Él está diciendo que lo podemos hacer. El punto aquí, hermanos, no es saber si podemos o no podemos juzgar. El punto aquí es poder entender realmente cómo es que se debe hacer un juicio sobre una situación particular o sobre una persona en particular. Noten lo que dice incluso el Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículo 24, en boca del mismo Jesús. Él dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Y si nosotros sabemos de que Jesús es Dios hecho hombre encarnado y Jesús no pecó, Jesús no mintió, entonces debemos entender de que Jesús no se puede contradecir, porque contradecirse ya es un problema, y si hay un problema hay un pecado. Y si podemos decir de que entonces no podemos juzgar, entonces tenemos que asegurar de que Jesús se equivocó, porque aquí dice en Juan que dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Así que la realidad es que el problema no es juzgar, sino hacerlo mal. Por ello el Señor dice que la base con la que estás haciendo el juicio a otra persona es la misma base que tomará Dios para hacerte juicio a ti. Recordemos una vez más el contexto. Muchos fariseos estarían alrededor de Jesús o cerca a donde estaba esta multitud, escuchando predicar al rey. Y si hay algo que los fariseos tenían de sí mismos, es un alto valor de moral, ¿verdad? Y cuando una persona se cree moralmente aprobado altamente, se pone él como la regla, él es la medida de juicio para todas las cosas. Los fariseos, quienes no saben quién eran los fariseos, eran esos
clericalmente o eclesiológicamente, o los del templo, los de mayor influencia para el pueblo. Eran esos hombres que todo el mundo veía, eran esos hombres que moralmente caminaban y tú podías sentirte incluso avergonzado solo mirando las vidas externas de estos hombres, cómo vivían ellos y la manera como incluso la ley de Dios la predicaban. O sea que cualquier fariseo cuando pasaba delante del pueblo podía ser muy imitable, y lo pongo entre comillas porque al final del día lo que veían eran las obras externas, pero no entendían lo que estaba en el corazón de ellos. Pero estaban ahora al frente a un Dios encarnado, o al Dios encarnado, Jesús, el cual veía más allá de las cosas externas, porque Jesús veía el corazón de los fariseos. Entonces, claro, estos fariseos con ese alto valor moral, y que todo el pueblo, toda la ciudadanía los tenía bien por encima porque eran realmente difícil de imitar, se ponían ellos entonces como la regla. Tú no eres como yo. Recuerden de pronto algo en los evangelios cuando el fariseo está orando, ¿verdad? Y que dice: Padre, miren cómo comienza la oración de ese fariseo: Padre, gracias porque no soy como ese publicano. ¡Wow! Tremendo. Ellos se creían que tenían un alto valor moral, a tal medida que el mismo pueblo, incluidos los publicanos eran esos hermanos de ellos judíos que prestaron o que se entregaron realmente al servicio de los romanos para cobrar los impuestos al pueblo, y por eso los publicanos eran tan odiados. Y si alguien que sabía de los publicanos era precisamente el autor del evangelio que estamos leyendo, porque Mateo era un publicano. Entonces el punto, hermanos, es que Jesús está allí predicando y está diciendo: no juzguen, ¿verdad? Porque con lo que tú juzgues serás juzgado. Y obviamente en ese montón de gente, porque habían cientos de personas, habían fariseos allí. Ellos tenían un alto grado de valor moral, o se creían con un alto grado moral, a tal punto de poderse comparar de que yo soy mejor que tú. Padre, gracias porque no soy como ese publicano, porque yo ayuno tantas veces, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque yo hago lo otro. Por eso yo soy mejor que él. ¿Sí ven? Noten eso que tenían esos fariseos, el cual estaban al frente de Jesús en este momento. Es cuando una persona puede decir palabras como: hiciste esto, debiste hacerlo como yo lo hago, lo cual es correcto. Estás pensando en tomar una decisión. Ten en cuenta entonces lo que yo tuve en cuenta cuando tomé una decisión similar. Terminan siendo pragmáticos porque así les funcionó, en vez de ir a la vara o a la medida evidentemente sabia que puede sacar de toda duda alguna decisión o acción de la vida. Y esa vara se llama la Escritura. Esta es la vara de medida. No hay ninguna otra. Juzgad con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? Otro aspecto importante es la forma de hacer dichos juicios. El Señor, al mencionar que la manera como ustedes midan serán medidos, implícitamente está vinculando el aspecto de la forma. Es decir, no se deberían hacer juicios a la ligera sin tener en cuenta la misericordia que a un creyente debe expresársele de manera natural. Normalmente, hermanos, yo no sé si eso nada más pasa en Barranquilla, yo no sé si eso aquí en Sincelejo no pasa. Pero normalmente cuando alguien tiene la tendencia a juzgar a otro, sobre todo entre creyentes, por lo general cuando tú ves ese juicio pareciera que lo estuviera condenando. Pareciera que se quisiera deleitar en que esa persona se fuera directamente para el infierno, y no realmente un acto de juicio misericordioso para ganarse el hermano una vez más para el Señor. Cuando nosotros vamos al mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, que es en el contexto de la disciplina dentro de la iglesia, la palabra de Dios dice: si tu hermano peca contra ti, no dice la Escritura, ve y díselo a todo el mundo, ve y dáñalo a todo el mundo, díselo, dáñale la imagen, quítale su reputación. No, dice: si tu hermano peca contra ti, ve donde tu hermano. Tú que fuiste afligido por el pecado de tu hermano, ve tú afligido donde tu hermano, para que él pueda ser ganado una vez más para el Señor. Y no quiere decir esto que la salvación él la perdió. Lo que quiere decir es que él está en pecado delante del Señor, y lo que nosotros queremos es que él pueda
arrepentirse de su pecado delante del Señor. Mi propósito cuando voy a alguien que pecó contra mí no es destruirlo, no, es ganarme el corazón una vez más de ese hermano y decirle, hermano, tú has pecado contra mí. ¿Y en dónde yo he visto eso? ¿En dónde podemos evidenciar notablemente eso? Hermano, una vez más en el Evangelio. En el Evangelio. ¿Por qué yo me tengo que humillar a ir a aquel hermano que pecó contra mí? Si él pecó contra mí, él debería venir a mí. Entonces seamos desobedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús dice que si tu hermano peca contra ti, vaya donde tu hermano? Porque Jesús mismo estaba viniendo a un mundo que había pecado contra él directamente. El que fue afligido, el que fue vituperado, el que fue crucificado, vino a nosotros sabiendo de antemano que todo eso iba a suceder y vino ante nosotros a perdonarnos. Así que si Jesús hizo con nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos extender misericordia a nuestros hermanos? Entonces la forma como hacemos juicios va a hablar mucho del Dios en el cual creemos. La forma de hacer juicio tiene que ser una forma misericordiosa, una forma amorosa, una forma de querer ganarse al hermano por causa de su propio pecado y poder llevarlo al Evangelio una vez más, que es donde todos podemos encontrar consuelo. Hacer juicios ásperos, como si tuviéramos la última palabra, como si no hubiese esperanza, son juicios condenatorios que solo están reservados para Dios y no para nosotros. El único que puede juzgar y condenar a alguien es Dios. Nosotros no. Porque todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos merecedores de su ira, pero Él ha extendido misericordia. Él ha extendido misericordia. Y él ama a quien quiera amar y aborrece a quien quiera aborrecer. El único que puede hacer un juicio condenatorio es el Señor. Nosotros no. Aún en Cristo podemos ver la misericordia al hacer juicios, conociendo de antemano el corazón del juzgado, que es tremendo detalle que nosotros no tendríamos y que es supremamente importante. Tú y yo, cuando hacemos juicios de otra persona, no conocemos su corazón. El Señor sí lo conoce y aún así decidió perdonarnos. No se trata de medir las acciones de los demás con lo que nosotros creemos que es correcto, porque eso no es un justo juicio. Debemos medir las acciones de los demás a la luz de lo que dice la palabra de Dios con respecto a esa acción o palabra del prójimo. Hacer juicios desmedidos y condenatorios es la muestra de tener un corazón como el de los fariseos. No podemos ser duros con el pecado de los demás sin ser duros con el pecado propio. Por lo general, somos duros con los demás en acciones que cuando las hacemos nosotros mismos tendemos a ser más misericordiosos. Tu hermano mintió y tiendes a juzgarlo fuertemente. Pero ciertamente yo te pongo la firma que aquí no hay ninguno que no haya mentido alguna vez en su vida. Aquí no hay ninguno que no haya mentido. Siempre has mentido alguna vez. No, pastor, pero es que la mentira que él dio, es que él dijo que la mamá se había muerto. Y eso era mentira, la mamá está viva. Mientras que yo lo único que dije es que se me dobló el pie y por eso me tardé un poquito en llegar al trabajo. Miren, para Dios no hay pecadímetros. Tu mentira y la de Él son exactamente la misma delante de un Dios que es 3 veces santo. Por eso noten lo que sigue diciendo Jesús en el versículo 3 al 5. Dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Hermanos, si hay algo en lo que un creyente, un hijo de Dios, alguien que ha sido salvado por Jesucristo debe ser, es consistente. Es consistente. Si tú dices aquí que eres creyente, tu fe tiene que ser consistente con el Dios que crees. ¿Y cómo es consistente? Haciendo su voluntad, cumpliendo sus mandatos, sus estatutos, amando la ley de Cristo,
haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Nada más. Eso es ser consistente. Se escucha recitar a muchos creyentes acerca de la doctrina, acerca de las posturas teológicas, acerca de toda la Biblia, pero muy poca consistencia se ve entre lo que saben y lo que son. Entre lo que saben y lo que son. Amados, antes de ir a una competencia, debe haber preparación. Ninguno llega a una carrera sin haber primero entrenar. Ningún profesional deportivo llega a una competencia sin primero estimar y entrenar lo que necesita para llegar. Nosotros en la iglesia jugamos todos los viernes a las 10 de la noche. Y tengo, valga, que esto no, si quieres lo editas, yo soy el goleador de la iglesia. Hermanos, y es evidente que yo no entreno fútbol todos los días de mi vida, porque no puedo, porque no es mi carrera profesional. Yo soy pastor, además soy contador público, súmale a estas dos cosas, primero que fui esposo y que soy padre, ¿con qué tiempo me voy a poner a entrenar? Yo no soy profesional deportivo y eso evidentemente cuando estoy en la cancha se nota. Se nota porque en un partido de 1 hora, a los 20 minutos ya uno tiene la lengua afuera. Pero termino el partido por si me están jugando. Yo lo termino completo. No hay nadie que me saque de la cancha, hermano. Pareciera que yo fuera el que la pagara toda. Pero yo no salgo, yo puedo estar con la lengua aquí, pero no. Pastor, cambio, está bien, estoy completo. Estoy completo. Hermanos, de la misma manera, ningún creyente puede ir a lidiar con los pecados de otros cuando ni siquiera ha lidiado con los propios. Ningún creyente puede ir a donde el hermano a sacarle su motita antes de sacarse su viga. Eso es lo que Jesús dice acá. ¿Cómo pueden mirar la mota, la paja, en otros términos para que se pueda entender? El aserrín. ¿Alguien conoce el aserrín? El aserrín no es casi que un polvo de madera. Bueno, un aserrincito de eso en el ojo de tu hermano cuando tienes la viga en el tuyo. Es decir, Jesús está comparando el pecado de mi hermano de una manera como un aserrín y el pecado en mi ojo como esa viga que tenemos allí. Para que se hagan una ilustración de eso. ¿Cómo puedes ir descaradamente a donde un hermano a querer sacarle su motita, su pajita, su aserrín del ojo cuando el tuyo está casi ciego por la viga que tienes y que no quieres tratar? Eso es como si un ciego quisiera guiar por el camino a otro ciego. No es posible. Para que tú puedas guiar a un ciego por un camino determinado, necesitas ver. Necesitas ver. De la misma manera Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos y a su vez a nosotros que no podemos ir a tratar el pecado que tienen nuestros hermanos cuando ni siquiera hemos tratado con los nuestros. Porque la idea básica de juzgar acá es ser severos con el pecado de los hermanos, pero no somos severos con los pecados propios. Hermanos, si hay algo con lo que tú tienes que ser severo es con tus propios pecados. No trates de tratar con ligereza tu pecado cuando tú estás tratando severamente el pecado del otro. Hermano, tú no eres mejor que el otro. Tú no eres mejor que el otro. Lo que el rey nos enseña con estas dos preguntas retóricas es: piensa que tu pecado personal siempre es más grande que el de aquel que vas a querer quitar de otro, para que cuando midas el pecado de otro lo hagas con misericordia y no con ganas de que tu hermano se vaya para el infierno. Piensa siempre que tu pecado es más grande que el pecado del otro. Si hay algo que muchas veces es evidente, es que cuando alguien trata con el pecado de otro, en el fondo pareciera que tuviera el deseo de que esa persona se condenara eternamente. Pero lo que se le olvida es que todos merecíamos la condenación eterna, pero Dios nos ha dado misericordia para que también podamos extender la misericordia con nuestros hermanos que están en momentos de debilidad. Cuando un hermano está en pecado, hermanos, está en debilidad. Y dice la Escritura que a los débiles hay que ayudarles. Debemos ser severos con el pecado, pero con el pecado de los demás y con el nuestro también. Por eso digo que debemos ser consistentes.
No podemos tratar la mentira de un hermano con severidad y llegar a decir mentiras blancas en nuestras vidas. Es que esta es una mentirilla piadosa. ¿De dónde se han sacado esas palabras? Hoy por hoy todo el mundo dice, incluso creyentes, pastores, que yo dije una mentira piadosa. Decir mentira piadosa es una antítesis, es contrario. Mentira es pecado, piadoso es de Dios. Tú no puedes decir que hay mentiras piadosas. No, mentira es mentira y es pecado nada más. Así que debemos tener mucha consistencia con lo que nosotros queremos juzgar en los demás. Y cuando nosotros lo hacemos, queremos ser blandengues. Queremos ser lo más misericordiosos posible. Y recuerdo una vez más, Dios no tiene pecadímetros. Mentira es mentira a donde quiera que la miremos. Para ser severos y justos con el pecado de los demás, primero seamos consistentes y tratar de la misma manera los nuestros. Yo no estoy diciendo aquí, hermanos, que quede claro, que uno debe tratar con blandeza el pecado de los hermanos. No. Todo lo contrario. Hay que tratarlo con severidad porque Dios aborrece el pecado. Dios está enemistado con el pecador y obviamente con su pecado. Pero lo que yo sí estoy diciendo es que no trates de ser severo con el pecado de los otros y no seas severo con el propio. Porque eso es como estos que Jesús está diciendo, son unos hipócritas. Si hay saber que Dios, a pesar de mí, me ha salvado, es el mayor combustible para animar a mis hermanos a que puedan disfrutar de la salvación que Dios me ha dado de la misma manera. No quiero ver hermanos lamentándose en sus vidas porque no saben lidiar con ciertos pecados o porque tienen luchas honestas pero terminan cediendo al final del camino. Quiero que ellos disfruten de la misma manera el camino en el que estamos y poder caminar juntos es lo que hace esta carrera más fácil. No es buscar hermanos de vez en cuando, sino hacer relaciones profundas en el Evangelio que nos permita rendir cuentas a otros y poder hacer de este camino estrecho que nos lleva a la gloria mejor para nosotros. Fuimos diseñados para caminar con otros y no para andar solos. Si tú eres creyente y estás aquí, tú no puedes andar solo. Es imposible, en la fe no existen llaneros solitarios, no hay tal cosa como creyentes solitarios. Sí, el Señor me salvó, pero yo ando solo. Eso no es de Dios, eso es de Satanás. Dios nos ha salvado individualmente para injertarnos a una comunidad de creyentes, para allí vivir los unos a los otros de manera como la Escritura lo dice, y en medio de esos unos a los otros vamos a crecer en santidad, gracias a que alrededor mío voy a tener hermanos que me van a querer sacar la paja que tengo en mi ojo, mi pecado. Van a estar observando mis pecados y cuando yo peque, ellos van a usar el Evangelio y la Escritura para decirme, pastor, tú pecaste aquí, debes arrepentirte. Yo quiero eso para mi vida, hermano. ¿Saben por qué? Porque yo lo necesito. Yo no soy perfecto, incluso siendo pastor. Sí que menos. Y lo digo con conocimiento de causa porque hay pastores que no les gusta que se enteren de nada de sus vidas. Miren, hermanos, si ustedes tienen pastores que no los conocen, corran de ahí. Si ustedes han ido a iglesia, van a iglesias donde no conocen la vida del pastor, corran de ahí. Corran de ahí. Uno de los procesos de nosotros de membresía en nuestra iglesia, nosotros damos 13 clases realmente. La primera clase, que yo la di este semestre, me metí ahí al salón donde estaban los aspirantes a la membresía de la iglesia, a ser miembros de la iglesia, y yo les hice esta pregunta: ¿quién de ustedes, hay como 25 que de hecho hoy están terminando ese proceso, ¿quién de ustedes conoce al pastor Ángel y a mí? Y todo el mundo alzó la mano. Yo quedé sorprendido porque ni yo sabía que me conocían. Y yo le decía, ok, ¿qué conoces de mí? Ah, pastor, que tú eres uno de los pastores de la iglesia. Ah, ok, eso lo saben hasta en YouTube. Eso lo sabe todo el mundo. Ah, pastor, que tú estás casado con Pau. Sí, claro, eso es público, eso se sabe. No, que tú tienes 2 hijos. Sí, claro, eso lo sabe todo el mundo. Pero hasta ahora no me has dicho nada que conozcas de mí. Y yo, está bien, yo sé, yo estoy aquí, yo tengo mi esposa, tengo mis 2 hijos. Ah, que son medios, sí, son medios, tienen 17 años, todo eso todo el mundo lo sabe. Pero aún no me has dicho que conoces de mí. Tú conoces con qué lucho yo, tú conoces con qué pecado estoy luchando, tú conoces mis tentaciones, tú conoces las luchas que yo pueda tener en mi matrimonio, tú conoces la educación que yo le doy a mis hijos, tú conoces la instrucción que yo le doy a ellos. Y se quedaron todos en silencio.
Y yo les dije, no se hagan miembros si no conocen a sus pastores. Yo no quiero que alguien me lidere a mí si yo no lo conozco. Yo quiero que el que me lidere, yo poderlo conocer. Y esa es una prueba, hermanos. Es que ninguno está exento en la iglesia de abrir su corazón y sus pecados a otro para poder ayudarnos los unos a los otros. Es que la Escritura dice sobrellevar las cargas los unos a los otros, o es que dice a excepción de los pastores. No, los pastores son miembros de la iglesia también con dones que le ha dado el Señor para que puedan liderar la iglesia, pero también son pecadores salvados por la misma gracia y derramados con la misma sangre de Jesús, que igual que ustedes. No tienen un cargo que no se pueda mirar o que todo el mundo diga, no, es que ahí está la perfección de lo que es ser creyente. No, Señor. No, Señor, eso no es así en una iglesia que se predica el Evangelio. Así que debemos ser intencionales en lidiar con nuestro propio pecado antes de ir a lidiar con el del hermano. Así no sea el mismo. Debemos presentarnos ante Dios aprobado, y eso solo lo podemos hacer en Cristo, y eso nos debe llevar a hacer lo que Cristo nos ha dicho que hagamos en el nuevo pacto. Cuando lidiamos con nuestro pecado con la Escritura, podemos ver varias cosas. En primer lugar, el Señor mostrando nuestra iniquidad en el área que tengamos que trabajar. En segundo lugar, ya eso es misericordia, porque el Señor no nos deja tal cual como nos encontró, sino que nos perfecciona en Cristo, y eso conlleva confrontación con su propia palabra. En tercer lugar, ver cómo en el Evangelio encontramos respuestas para lidiar con nuestro pecado. Y en cuarto lugar, las demandas de Dios, que nos ha preservado y preparado obras para que andemos sobre ellas y glorificarle a Él. Hermanos, muchas veces he tenido reuniones pastorales con los miembros de nuestra iglesia y llegan allá, pastor, necesito una consejería. Una hermana el año pasado se me acercó, necesito una consejería. Eso se me sentó a hablar como ustedes no tienen ni idea. Eso se me confesó con todos los pecados habidos por haber que hay en ella. Y yo me la quedé mirando al final, yo le decía, ¿ya terminaste, hermana? Y yo le decía, wow, yo doy gracias a Dios por tu vida. Y ella se quedó como que, ¿cómo así? Si le acabo de contar que yo soy lo peor que hay en esta iglesia. Y yo le decía, sí, pero hace un año tú no decías nada. Hoy ya lo estás reconociendo. Dios ha obrado en ti para que tú puedas confesar tus pecados y ahora sí ayudarte como iglesia. Tú y yo somos iguales, necesitamos el mismo evangelio. Eso es misericordia, hermanos. Muchas veces cuando el Señor nos muestra nuestros pecados, ¿saben qué tendemos a hacer? A darnos látigo, y volvemos al catolicismo romano, como esos que están en los pueblos echando 2 pasos para adelante, o 1 paso para adelante y 2 pasos para atrás. Yo lo digo porque allá en Santo Tomás Atlántico hay un pueblo que en Semana Santa hacen eso. Van los feligreses dándose látigo y dan 1 para adelante y 2 para atrás. O sea, no avanzan. 1 para adelante y 2 para atrás. Pero así a veces somos en nuestra vida práctica nosotros. Encontramos un pecado en nuestro corazón y pareciera que Cristo no fuera suficiente. Hermanos, tenemos el Evangelio y el Evangelio es suficiente para todo. Y cuando tenemos el Evangelio, entonces miramos a Cristo mejor que nuestras propias vidas. Y ese es el punto. Cuando tú descubres tu pecado, te estás quitando tú del trono y estás colocando a Cristo, quien debe ir en el trono siempre. Y eso trae esperanza a nuestras almas y a nuestro corazón. Y ahora sí puedo caminar como Cristo quiere que camine, porque Él me ha dotado para yo poder caminar como Él quiere que camine. Cristo no nos dejó solo, Él no solo nos salvó, Él nos dejó las obras para que nosotros pudiéramos andar sobre ellas, pero de tal manera nos preserva para Él, para que podamos caminar en santidad. Así que no hay de qué temer, hermanos. Si tú eres un pecador, yo lo sé, yo también, pero somos pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Después de esto, tienes herramientas para ayudar a tu hermano con su mota. Ya solucionaste lo tuyo, ahora sí ve donde tu hermano y ayúdalo con su motica. Ya quitaste tu viga de tus ojos, ahora sí ve allá, para que veas tú que cuando descubriste tu viga y hallaste misericordia en el trono de la gracia, tú puedas ir donde tu hermano y sabes que hay esperanza para ese pecado, hermano. El Evangelio es suficiente. Y vas a llegar con una convicción diferente porque el Señor te ha mostrado a ti en tu pecado cómo se trata para que tú puedas tratar el pecado de los hermanos. Así que, hermano, no se trata de no juzgar, se trata de juzgar bien, juzgar con la palabra, juzgar con justo juicio. Así que cuidado, hermanos, con el corazón de fariseo, que queremos presentarnos mejor delante de los demás.
Por ejemplo, cuando alguien me pide reunión por primera vez, pastor, quiero reunirme con usted, agendamos, nos vamos para la oficina algún día, el día que quedó. Y esa persona nunca, yo no sé nada de esas personas, ni mucho menos. Yo lo primero que le digo a una persona cuando nos reunimos por primera vez, cuando la siento al frente, le digo, mira, yo no sé lo que tú me vienes a contar. No quiero saber todavía. Quiero orar y quiero decirte primero de que yo no soy mejor que tú. Yo soy un pecador igual que tú. Para que no sientas de que yo soy mejor que tú. De hecho, tú me podrías venir a contar ahora mismo que acabaste de asesinar a alguien en la esquina. Se los digo a todos igualito. ¿Yo qué voy a hacer? Te voy a escuchar. Después tenemos que llamar a la policía porque asesinaste a alguien y el Señor verá si te libra o no te libra de la cárcel, pero lo tenemos que hacer. Porque eso es lo que la palabra me dice. Pero no me va a sorprender tu pecado, es lo que te quiero decir. ¿Por qué no me va a sorprender? Porque entiendo la doctrina del pecado desde mi propia vida. Así que estate tranquilo. Y cuando yo hago eso, después que oramos, esas personas empiezan y hablan como si me conocieran de toda la vida. Claro, porque tú no te estás presentando a un rey. No, tú te estás presentando a otro siervo igual que tú. El rey está ahí en el trono y nosotros nos presentamos delante del rey. Y finalmente podemos ver que nosotros podemos hacer juicios de manera honesta. De hecho, cuando leemos el primer versículo dice, no juzguéis, ¿verdad? Pero noten lo que dice el versículo 6, que pareciera que el Señor cambiara de frente. ¿A quién le gusta el fútbol aquí? Perdonen mis ilustraciones futbolísticas. Pero el punto es que cuando tú lees el versículo 6, pareciera en el partido de fútbol que cambia de frente. ¿Cambia de frente qué es? Que está de un lateral y de repente el lateral pasa la bola al otro lateral, cambió de frente. Noten lo que dice el versículo 6. No den lo santo a los perros. Viene hablando del juicio. Quítate la mota, ¿verdad? Quítate la viga para que lidies con la mota de tu hermano. Y ahora viene y dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Y tú quedas como que, bueno, ¿y qué pasó aquí? A primera vista podemos pensar, ¿qué tiene que ver este versículo con los anteriores? Si tú te pones a leer y leer los primeros 5, tú dices, ¿qué tiene que ver? Es más, si yo hiciera un examen teológico ahora, ¿ustedes qué pensarían? ¿Y ahora por qué? Porque el pastor hizo el 6, él tenía que hacerlo hasta el 5. Si ya esto cambió de frente, no. Pareciera que el Señor estuviera haciendo un cambio, ¿verdad? En su retórica, en la retórica que traía, pero lo que veo es una afirmación de que Él no trataba de decir que no juzgáramos, sino que lo hiciéramos con motivaciones correctas y con la medida correcta. No den lo santo a los perros. Entonces está diciendo no juzguen, no, le está diciendo juzguen bien. Y la prueba es esta, no den lo santo a los perros. ¿Y tú cómo sabes quién es perro y quién no es perro? ¿Cómo sabemos quién es perro y quién no es perro? ¿Cómo? Haciendo un juicio justo. Ahora, cuando estamos hablando de perros, para que no se asusten, de perros incluso dicen, no solo perros, dicen cerdos. Cuando estamos hablando de perros y de cerdos, lo que el Señor está diciendo, teniendo en cuenta su contexto, los perros allá no eran dame un nombre de perro que usan ahora. Nombre, Rocky no. Firulai, esa es la que yo estaba pensando. Miren, hermanos, estos perros no eran el firulai que estaba en la casa de los fariseos. Los fariseos no tenían perros en la casa. De hecho, los perros no eran usados en las casas. Los perros que el Señor está mencionando aquí eran animales salvajes. Perros callejeros que luchan por su comida. Acuérdate cuando tiraban los ricos y los perros estaban ahí. Incluso el leproso, los perros le pasaban la lengua. Eran perros asquerosos, eran animales salvajes. No eran firulais. Así que quítense a firulais de allí. No eran fresh poor. Nada de eso. Eran perros salvajes. Y los cerdos, como todos podemos saber, eran animales inmundos declarados por el mismo Señor en el Antiguo Testamento. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es que no den lo santo, no echen esas perlas, lo santo y las perlas. El Señor está haciendo un resumen, no den el evangelio a aquellos que no quieren escuchar el evangelio. Eso es lo que el Señor está diciendo, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, que las pisen, que las hundan y volviéndose los despedacen a ustedes. Hermano, lo que Jesús está diciendo aquí es, no le prediquen el evangelio a aquel que no quiere escuchar el evangelio. Porque eso es una lucha en nuestro corazón. A mí me han preguntado muchas veces, pastor, ¿hasta cuándo yo debo predicarle a mi familia que es inconversa?
Pues cada vez que te lo permita, predícasela. Pero ¿qué dice Jesús cuando mandó a los 70 de dos en dos? Si no los escuchan, sacúdanse los pies y váyanse. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí. Hermanos, y ustedes, tú y yo, ¿cómo sabemos quiénes quieren y quiénes nos quieren escuchar? Haciendo juicio. Un juicio justo. Una persona que tú llevas meses, años predicándole y que tal vez nunca te ha dicho de su boca, no me prediques de ese Cristo, no quiero escuchar a ese Señor tuyo, pero su vida demuestra el desprecio que tiene por Dios. Tú puedes hacerte un lado y no tirar en lo santo. ¿Y qué puedes seguir haciendo? Sigue orando por ese personaje. ¿Pero qué podemos hacer? La salvación no es nuestra, la salvación es del Señor, dice la Escritura. Y por más de que yo le he insistido a mi hermana incrédula, mi hermana de sangre, que es incrédula, por más que le hemos predicado, mi esposa la ha predicado, todos le hemos predicado, ella sigue deleitándose en su pecado. ¿Yo qué puedo hacer? No puedo despreciar lo santo, no puedo tirarle las perlas a ella, puedo orar por ella nada más. Ella ha despreciado a mi Señor. Pero eso no quiere decir de que no tenga esperanza, todavía la esperanza está ahí. ¿Por qué lo sé? Por dos cosas, porque ella no ha muerto y porque Cristo no ha vuelto. Y si yo sé que Cristo no ha vuelto, quiere decir que todavía hay esperanza. ¿Por qué? Porque Él dice que va a volver cuando se salve el último de ellos. Quiere decir que todavía falta. Yo tengo la esperanza en mi corazón de que el Señor la pueda salvar. No es algo como que yo no le predico porque ella se merece el infierno. No, es que no está en mi fuerza porque Dios es el Dios de salvación. Pero Dios, sálvala si es tu voluntad. Ya se le ha predicado, ella es consciente de esto, sálvala. Y por ahí de vez en cuando me llama todavía y de vez en cuando todavía le doy la propaganda. Yo creo que por eso no me llama ya. Mi hermano, ay, qué lindo mi hermano. Por ahí publica fotos, ay, mi hermano lindo, pero no me llama. Estoy orgullosa de él, pero ni me llama. El punto, hermanos, es que lo que Cristo está diciendo aquí es que podemos hacer un justo juicio para saber a quién le predicamos o no. Y para hacer eso tenemos que ser conscientes de lo que la palabra nos dice de los incrédulos y de los creyentes. Y para eso entonces tenemos que hacer juicio. Entonces, hermanos, no se crean la mentira del mundo de que tú no puedes juzgar. No me juzgues. Tú no conoces mi corazón. A mí que me juzgue Dios, que es quien me conoce. A mí cuando me dicen eso, yo lo primero que le digo, ¿no te da miedo? A mí júzgame tú no me puedes hacer daño. Pero que me juzgue Dios, eso sí que te debe dar temor. Pero lo dicen más con un orgullo y un corazón de quererse apartar antes que de saber de que realmente ese Dios que está en los cielos está juzgándote. De hecho, usa su palabra para juzgarte todos los días. Él dice en su palabra que tú puedes arrepentirte, que incluso a través de su creación tú puedes llegar al conocimiento de Él. Y si no lo haces, Él te está juzgando. Así que, hermanos, hacer juicio no está mal, sino la motivación y la forma como se haga. Evaluemos nuestros corazones en cada juicio que hacemos, pero seamos severos contra nuestro propio pecado para poder caminar en santidad. Nuestro Señor Jesucristo fue colgado en una viga real de madera como una cruz y ser crucificado por nuestros pecados para poder ser salvos y ahora andar en el Espíritu y ser llenos de Él para poder combatir con las armas que Él nos da contra nuestros propios pecados. Recordemos lo que costó el pecado para Dios y tratemos el pecado como Él lo trató, pero seamos objetivos con la palabra de Dios y las formas como tratemos el pecado, las palabras que digamos y cómo lo miremos, va a decir mucho de lo que somos como creyentes. Que sea el Señor quien nos ayude a poder lidiar con nuestra propia viga en los ojos para luego poder ayudar a nuestros hermanos con amor, con misericordia, llenos de la palabra de Dios, poder lidiar y ayudarles a combatir contra sus pecados también. Que sea el Señor quien bendiga su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, bendito Dios.